Alguna cosa no tinc, que és equilibri, i avui precisament posarem a prova això, l'equilibri. Vaig fent exercicis d'estabilitat perquè avui entrarem en un túnel de vent. I atenció, perquè un grup d'investigació valencià treballa estudiant els corrents d'aire i han volgut analitzar el cas de Benidorm. Joan Miquel Llopis, per què Benidorm? Per fi hem pogut entrar a este túnel de vent. Estem en el de la Universitat Politècnica i això que diuen és una maqueta de la ciutat de Benidorm. Estan provant els corrents de vent. Per a què? Tot relacionat amb indústria del transport que avui no coneixem i que és d'un futur pròxim. Avui, en la Via Verda. La ciència, ja ho saben, ho estudia tot i ara de seguida entendran per què dic això. Avui entrem a un túnel de vent, el de la Universitat Politècnica de València, on s'estudia com afecten els corrents d'aire a un objecte volador. El protagonista, de fet, és este dron, però sense el dron. I el camp de proves de vol és una simulació, atenció, de Benidorm. Tot un desori. Ara ens ho explica Joan Miquel Llopis, alcem el vol. Estem a la porta del túnel de vent de la Universitat Politècnica de València. Estem amb Roberto Navarro, que esteu fent un estudi molt curiós. ¿En qué consistís? ¿En una frase? Sí, estamos estudiando el viento en una maqueta que corresponde a una zona de Benidorm y eso lo podríamos usar para caracterizar y reducir el ruido de drones y bueno, y alguna otra cosa adicional. Podem entrar ahí dins? Sí, por supuesto, os invito a entrar. Venid con nosotros. Anem. I això, Roberto, quin és el principal objectiu d'este túnel de vent en este estudi? Nuestro objetivo es esa caracterización y reducción del ruido de los drones en el entorno urbano. Porque si en algún momento queremos tener esos drones usados para transporte, para control de tráfico, para control de la policía en conciertos y otras aplicaciones que podrían ser muy interesantes, poder simular numéricamente con ordenador ese ruido y también poder ser capaz de trazar trayectorias y minimizar el ruido que los peatones percibirían. És a dir, seria buscar autopistes per a que circulen els drons d'una manera més eficient y que moleste menys a la gent, ¿no? Exactamente, así como el control de tráfico aéreo en aviones comerciales ya es una cosa que pues, tendrá sus dificultades, pero está bastante trillado, claro, el control de drones en entornos urbanos es una cosa muy complicada. De hecho, por ejemplo, en ese entorno de Benidorm se intenta pues, cómo se tiene que coordinar entre los propios drones y también con el espacio aéreo para poder saber que al menos pues, no se choquen. Y aparte de que usen la menor energía posible, porque en función del patrón de vientos interesaría a lo mejor ir por un lado del edificio o por otro, que también, pues como decíamos, ese ruido que van a generar sea el menor posible. Aquí estamos controlando desde la operación de los ventiladores, que son la fuente fundamental del viento que tenemos en el túnel, hasta todos los sensores, que son los que nos van a recoger los datos, que nos va diciendo cuál es la presión en todos los puntos de la maqueta de Benidorm. Vemos unas espiras, pero eso lo que hará es construir el perfil de velocidades, el tipo de viento que tendríamos en Benidorm, entonces algo característico, representativo del viento que va a atacar a esa zona para poder medir en condiciones lo más verosímiles posible. L'enxufem ja, no? Sí, vamos a encenderlo y vemos. Anem-se'n. Estem a la meitat de la secció del túnel de vent, Roberto, i dius, este és un lloc important perquè estem veient ahí uns tacos de fusta que serveixen per a què? Nosotros luego vamos a ver un trocito de Benidorm. Cuando tú eliminas esos edificios, el viento que incidiría sobre esa maqueta no sería el mismo. Sí, que representa la realitat dels vents que n'hi ha, no? Entonces lo que tenemos es esta serie de tacos de madera que hemos dispuesto de acuerdo a unas correlaciones para construir ese perfil de velocidades que queremos. La magnitud, el tamaño de los tacos, su disposición, su número, lo que hace es conseguir esa velocidad. Estos sensores nos van a servir para validar simulaciones por ordenador que hemos hecho de cómo se comportaría el viento en Benidorm. El dron que vayamos a volar en Benidorm tiene que enfrentarse a ese viento. Eso es lo que vamos a simular con estos modelos. ¿Cuáles tienen que ser las velocidades de las palas del dron para moverse y superar el viento en su trayectoria dentro de Benidorm?
A su vez tenemos otra simulación que nos dice, muy bien, estas hélices están girando a esta velocidad. ¿Cuál es el ruido que van a hacer cuando estén girando a esa velocidad? Y este es un ejemplo del resultado del ruido. Lo que vemos aquí emitiéndose en gris es el ruido que están haciendo esas hélices. Vols que anem a la zona de la maqueta? Perquè no és una maqueta qualsevol. Té molta vida, ¿no? Sí, vamos a ver la maqueta que creo que os gustará. Pues anem. La maqueta, de hecho, es una parcela de Benidorm que se llama Urban Lab, una zona especialmente recomendable para hacer esas mediciones de vuelo, en las cuales tenemos los dos de los 5 rascacielos más elevados de Benidorm y en la que haremos ensayos de vuelo para validar estas simulaciones de viento. Nosotros esos ensayos de vuelo los hacemos en una zona, en los edificios blancos, pero queremos los edificios grises también para que ese viento que ataca a esa zona sea como de... Reflexe la realitat, no? Exacto. Y la realidad, claro, para una dirección de viento concreto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la capacidad de rotar esta maqueta para poder medir esas direcciones de viento distintas. Per què Benidorm? Porque tiene una geometría muy representativa, tenemos edificios muy altos, tenemos edificios bajos, tenemos montaña, tenemos mar. Esto está integrado en este proyecto Welcome, que tiene que ver con el control de los drones, y dentro de ese proyecto Benidorm ha sido propuesto como un laboratorio urbano de pruebas de vuelo de drones. Abans veiem com treballen en un túnel de vent, ara veurem les aplicacions pràctiques d'aquest estudi de la Universitat Politècnica de València que s'avança al futur immediat. Ja treballen per a la que es coneix com l'era del dron, quan veurem volar centenars d'aparells amb objectius diferents i necessaris. Robert Orquín i Joan Miquel Llopis tornen al túnel de vent. Heu estat en les proves de l'aerotaxi en Benidorm, ¿no? ¿Qué vau fer? Pues claro, nosotros aquí estamos midiendo vientos, pero esto hay que entenderlo en el contexto de un proyecto mucho más grande. Entonces, luego tendremos la parte de las simulaciones y las mediciones acústicas. Las simulaciones acústicas te enseñaré un vídeo que creo que te va a gustar, sí. Pero también tenemos esos ensayos para ver si realmente lo que estamos prediciendo numéricamente tiene una correspondencia con la realidad. Entonces, claro, no pudimos dejar pasar esa oportunidad de tener ese aerotaxi enorme, que era el primer vuelo en Europa de esa magnitud, para poder registrar con sonómetros y micrófonos el ruido que hace ese dron. Estos tipos de aerotaxi basados en múltiples hélices tienen la posibilidad de tener menos impacto de ruido, pero aún así ese impacto existe, tenemos que ser capaces de planificarlo. Ese ruido que está generando el dron, queremos ver cómo se transmite a lo largo de su trayectoria a medida que viaja por Benidorm, que nos enseña de cómo despega, cómo se traslada y cómo aterriza y cuál es el impacto de ruido, el nivel de ruido que hay en cada momento, en cada punto de esa zona de Benidorm. Cuanto más verde, vemos que tenemos más ruido. En general no es mucho ruido, estamos hablando de 45 decibelios, que es poquito, pero esto es un dron pequeño. Imaginemos en el futuro si queremos que todas las compañías de paquetería tengan volando miles de drones, pues tenemos que hacer una simulación y meter aquí esos cientos de drones y ver qué ruido están haciendo. N'hi ha uns numerets en cada edifici que me té molt intrigat. Tenemos unos agujeritos y están rotulados, están numerados. Bé, doncs anem a parlar amb César. Ahí veig molt de cable òptic. Sí, son unos cables que están conectados a los agujeros que habéis visto antes en los edificios. Entonces, al final lo que quieres es medir la presión en las caras de los edificios. Quina és la idea? Quin és l'objectiu de final de la teua tesi doctoral d'aquest estudi? Avanzar en el camino a conseguir un transporte que sea más económico y más sostenible de cara al medio ambiente. Ver cómo podemos introducir estas aeronaves en un entorno urbano que está tan colapsado, tan lleno de edificios, tráfico y tal, reducir el mínimo posible la cantidad de emisiones sin molestar a la gente. Este estudi vostre, una volta el tingueu conclòs, ajudarà a que una sèrie d'activitats de transport puguen tindre facilitats a l'hora de consumir menys a l'hora de circular i, a més, evitar que hi hagi molt de soroll.
claro, tú puedes elegir muchas trayectorias distintas. Entonces, esas trayectorias, a lo mejor dependiendo de la velocidad del viento, nos interesa ir por un sitio o por otro, porque si hace más viento de cara, pues seguramente vamos a consumir más, pero a lo mejor por esa zona tenemos que ir más bajito y la gente lo va a notar más. O vamos a atravesar entre varios edificios, ese ruido no se va a poder disipar, va a reflejar y lo va a ir mucho la gente. Entonces, precisamente lo que queremos, caracterizando el viento aquí, es poder tener ese mapa de velocidades de viento que diga cuál es la mejor trayectoria y qué ruido vamos a tener en función de la posición de los viandantes y de esa emisión que tenga el dron. Hay una serie de gestores que tienen la visibilidad de todos los drones y deben aprobar esas rutas de vuelo. Antes de yo volarlo, voy a decirte, pues mira, primero, lo ideal es que para esta dirección de viento vaya por ahí, y segundo, va a tener esta emisión. Entonces ya poder tomar las decisiones. O incluso estos propios operadores de drones tengan una herramienta para decir, quiero volar de aquí a aquí para entregar un paquete, ¿cuál es la ruta que me genera menos molestias de ruido a la población? Sabiendo o teniendo una visión en tiempo real del tráfico. Es decir, si hay mucho tráfico en esta calle, quizás es el momento de que el dron haga ese vuelo. En este cas és Benidorm, però això es pot desplaçar a la resta d'Espanya, per exemple? Se puede, de manera muy inmediata, transportar estas simulaciones, en principio, a toda la Unión Europea. Jorge, estem parlant del transport del futur, però immediat, no? Efectivamente. No solo hay muchas operaciones que se pueden hacer ya con drones, normalmente pensamos en la paquetería, en las entregas, etcétera, pero hay muchas más. Hay sitios en África en los que se hacen envíos de bolsas de sangre de un hospital a otro con la máxima rapidez, no podemos esperar al tráfico, puede ser una buena operación para los drones. Sirven también para aumentar la cobertura móvil con drones para estar cerca y aportar cobertura extra a los móviles. Vigilancia del tráfico, es decir, poder vigilar el tráfico en tiempo real. Y por último queda el transporte de personas. Hay empresas aquí en España, estamos trabajando con algunas de ellas para esos aerotaxis del futuro.